Buenos días, jóvenes. Continuamos con la sesión. Buenos días. Buenos días, profe. Días. Buenos días. Buenos días. Continuamos entonces la sesión de hoy. Se dieron la hora de español. Vamos a trabajar con la segunda guía. Pido por favor que tengan la guía en la mano para que me acompañen en la lectura. Y yo les voy mostrando en pantalla el desarrollo de la guía con Excel. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Pueden ver en pantalla la guía. Sí, profe. Muy bien. Bueno, en esta segunda guía vamos a continuar con el desarrollo de la temática de Excel 2019. El tema es cálculos en Excel 2019. Vamos a empezar con los cálculos básicos, a definir lo que es una fórmula en Excel, sus formas de introducir y cómo se actualizan las fórmulas, ¿ok? El objetivo de Excel es realizar cálculos. Cuando yo hablo de cálculos me refiero a operaciones matemáticas con los datos que introducimos en las celdas de las hojas de cálculo. Veremos de esta manera cómo se introduce una fórmula manual y cuál es el resultado de la fórmula cuando esta fórmula se actualizan los datos. ¿Sí? ¿Qué voy a aprender? Vamos a aprender a realizar las 4 operaciones matemáticas básicas. ¿Cuáles son esas operaciones aritméticas? ¿Cuáles son? Las que aprendimos desde primaria. Suma, resta, multiplicación. Exactamente. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Con los valores que hay en 2 o más celdas en una hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo este grafiquito en la que tenemos 2 valores y podemos en una celda cualquiera introducir una fórmula que va a obtener el resultado de la operación aritmética con esos valores. Entonces, lo que estoy aprendiendo, pongamos el siguiente ejemplo. En una celda cualquiera tenemos un 5 y en otra celda tenemos un 7. Digamos que en una tercera celda cualquiera nosotros queremos que aparezca la suma de esos 2 valores, el 5 y el 7. ¿Qué es lo que hay que hacer? Digamos que acá yo tengo un 5 y de este lado tengo un 7. Y quiero obtener la suma de este 5 y de este 7. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los escucho. Igual. Entonces, en la celda que donde yo quiero introducir el resultado de esa fórmula, debemos empezar con el signo igual. Entonces, Igual. quiero sumar esos 2 valores, simplemente coloco la operación, ¿verdad? ¿Qué debo colocar? Díganme. Un paréntesis, profe. Un paréntesis. Todavía no nos adelantemos. Simplemente yo quiero sumar el 5 y el 7. ¿Qué tengo que hacer? Hombre, coloco 5 y el operador de la más suma 7. el operador es el más. Sum más 7. ¿Sí lo ven? Esta es la manera en que Excel funciona, a través de fórmulas y funciones. Tenemos datos en las celdas de la hoja de Excel y nosotros en otra celda podemos hacer operaciones aritméticas o aplicar funciones sobre esos datos. Entonces,
Si yo quiero sumar el 5 y el 7, podemos empezar de esta manera manual de insertar los valores. Simplemente coloco igual 5 más 7, ¿y cuál será el resultado? 12. 12. 12. ¿Qué tengo que hacer para obtener el resultado? Hombre, Enter. presiono la tecla Enter o hago clic en otra celda. Y evidentemente obtengo el 12. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señor, Sí, profe. profe. Muy sencillo. Entonces, este resultado es lo que en CEL denominamos fórmula. Esta fórmula es la que nos va a permitir saber el resultado de la operación aritmética. En este ejemplo, la suma del 5 y el 7, antes de introducir la fórmula de Excel, nos permita conocer el resultado de la suma de los valores de las celdas 5 y 7, tenemos que conocer los símbolos. Obviamente, esto ustedes ya los conocen desde primaria. Los símbolos de la suma, ¿cuáles son? Más. Más. El de la resta, ¿cuál es? Menos. Menos. De la multiplicación, ¿cuál es? Asterisco. 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 No es la X, es el asterisco. Y el de la división es el Barra invertida. Barra invertida. invertida. Ok, entonces ustedes en su teclado deben tener ubicados estos símbolos que nos van a permitir realizar las operaciones aritméticas básicas. Entonces, en este ejemplo vamos a sumar el 5 y el 7. Tenemos que utilizar el símbolo de la suma, que es el más. ¿Cómo se introduce la fórmula? Les repito, una fórmula de Excel siempre se debe usar el signo igual. Igual. Exacto. Es decir, cuando vayas a introducir una fórmula, lo primero que debes poner es el signo igual. A continuación colocamos el resto de la fórmula, la suma del 5 y 7, de esta manera, tal cual como lo acabamos de hacer en el ejemplo. Esta es una manera de introducir una fórmula de manera manual. Yo tuve que introducir toda la fórmula manualmente. Quería sumar el 5 y el 7, pongo igual 5 más 7. Si presionamos la tecla Enter, obtenemos el resultado de la fórmula, que es un 12. Ahora vamos a cambiar la situación. Esta es una de las formas para introducir una fórmula en Excel. Pero supongamos que cambiamos el valor de una de las celdas que queremos sumar. Por ejemplo, queremos cambiar el valor de la celda que tenía un 7 por un 9. Entonces aquí a la derecha yo ya no tengo el 5 y el 7. Ahora que tengo un 5 y un 9. 9. ¿Qué pasa si yo cambio ese 7 y le pongo el 9? ¿Será que la fórmula o el resultado de esa fórmula cambia? No. No. ¿Por qué no? No, profe. ¿Por qué no? Sí, sí. En la fórmula, que era lo que teníamos a mano, manualmente teníamos los datos del 5 y el 7, pero ya tenemos es un 5 y un 9. Vamos a ver qué pasa. Aquí nosotros Profe. tenemos manualmente la fórmula. Sí, dígame. Alex. Obligatoriamente tiene que estar en la casilla 7. No, como les acabo de decir, en cualquier parte. Si yo aquí tengo el 5 y aquí yo tengo el 7 y esto lo borro y yo quiero colocar ahora el resultado aquí. 5 más 7. ¿Cambió? No, simplemente yo tenía las celdas aleatorias. O sea, yo puedo jugar, ubicar los valores en cualquier espacio de la hoja donde yo quiera. ¿Ok? Si yo tengo el 5 ahora acá en la celda A3 y el 7 en la celda B3, puedo colocar el resultado donde yo quiera, aquí al ladito. ¿Me entendieron? No es obligatorio que me pongan los valores donde yo les diga, a menos que yo les diga en tal celda ubiquen tal valor. A menos que yo les especifique que cada celda debe tener un valor específico, ahí sí. En este ejemplo, no importa. ¿Me entendieron? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Entonces, en el ejemplo de la guía nos decía, bueno, acá tenemos la fórmula 5 más 7 es igual a 12. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si cambio el 7, lo borro, lo sustituyo y coloco un 9?
¿Qué pasó con la fórmula? Con el resultado de la Profe, Va a Quedó cambiar. igual Igual. porque quedó usted igual. lo hizo ¿Por por qué manual. quedó igual? Porque insertamos una fórmula manual. ¿Cómo así que una fórmula manual? Hombre, ya estamos aquí diciéndole directamente a Excel que coloque los valores constantes de 5 y 7. Pero ahora nosotros nos damos cuenta, hombre, que ya no es 5 y 7, sino que es 5 y 9. 9. Como ahora es el 9, ¿qué nos toca hacer en la fórmula para actualizarlo con los nuevos datos? Borrar el 7 y cambiarlo por Borrar el 9. 7 y cambiarlo por un 9. De acuerdo, vamos a hacerles caso. Cambiamos el 7, ponemos el 9 y ahora sí tenemos los valores correspondientes. Ahora sí la fórmula corresponde a la suma del valor 5 más el valor 9, que es 14. Muy bien. Ahora, ustedes verían bastante conveniente tener que introducir las fórmulas de manera manual. ¿Qué tal si ya no son 5, no son 2 números los que estoy sumando? Imagínense que ahora sean 10 números. El 8, el 4, el 2, el 8 otra vez, 36, 35. ¿Qué tendríamos que hacer para sumar todos estos valores de fórmula manual? Tendría que hacer manualmente. A ver los micrófonos. Silencio. ¿Qué tendríamos que hacer para sumar manualmente todos estos números? Pues colocarlos manualmente. 5 más 8 más 4 más 2 más 4 más. más 36 más 75 más 875. Y podría seguir colocando muchos más y hasta podría cometer algún error y la fórmula sería errónea. Y después me dicen, no, que ya no es 4, sino 545. Ay, no, qué fastidio. Otra vez a cambiar el valor por 545. Entonces, realizar las operaciones aritméticas o las fórmulas en Excel de manera manual es válido, ¿sí? Sí se puede hacer mientras obtengamos el resultado correcto, mas no es lo conveniente porque ya tenemos los datos acá. Ya tenemos los datos en estas celdas. ¿Para qué tenemos que volver a escribir los números si ya los tenemos acá? Podemos reutilizar esos datos que ya están guardados en esta fila, en esta columna, perdón, en la columna A, y los puedo utilizar en la fórmula. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, aquí yo les mostraba lo que es una fila, la fila, que son las líneas horizontales y están representados por números. Y tenemos las columnas, que son ya las líneas verticales y están representadas por letras. La combinación de una fila con una columna es lo que nosotros en Excel llamamos celda. Y cada celda tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Es la combinación de la columna, o sea, la letra, más la fila, o sea, el número. Esta primera celda, ¿cómo se llama? A1. A1. Y si yo me encuentro en la combinación de la celda, columna B, fila 5, ¿cómo se llamará esa celda? B5. B5. En este ejemplo, en la celda C3, ¿qué valor tengo? 5. Y ahora, en la celda E3, ¿qué valor tengo? 7. 7. Un 7. O sea, que ya en mi fórmula aritmética no tengo que usar directamente la constante 5 más la constante 7. Simplemente voy a sumar los valores, pero usando los nombres de la celda. Si el 5 está en la celda C3, voy a utilizar el nombre de la celda
C3. Si el segundo valor está en la celda E3, voy a sumar el nombre de la celda E3. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a borrar esto. Si me dicen que en C3 está el 5 y en la celda E3 está el 7, y yo aquí abajito voy a colocar el resultado de la fórmula, recuerden, empezamos con ¿qué signo? Igual. Igual. ¿Coloco el 5 o No. coloco la referencia a la celda donde el primer valor? La referencia a la celda. Referencia a la celda. del valor. Puedo hacerlo de dos maneras. La primera, escribirlo manualmente. El C5, perdón, ya lo dije. El 5, ¿en qué celda está? Columna C3. fila 3. Entonces yo lo puedo escribir. Columna 6, fila. Exacto, lo escribo C y luego el 3. Y vean que Excel automáticamente me reconoce y me lo sombrea de que estoy haciendo referencia a la celda C3 con el valor constante 5. Pero también yo podría hacerlo de la siguiente manera. En vez de escribirlo manualmente, una vez yo ingreso el signo igual, simplemente hago clic en la celda que quiero ingresar en la fórmula. O sea, que simplemente haciendo clic acá, automáticamente Excel reconoce que estoy introduciendo esta celda dentro de la fórmula y me escribe la referencia de la celda dentro de la fórmula. Entonces hay dos maneras. Lo puedo escribir el nombre de la celda manualmente o voy seleccionando las celdas haciendo clic sobre la celda deseleccionada, sobre la celda deseada. ¿Me están entendiendo hasta el momento? Sí, señor. Muy sencillo. Esto es sencillo. Entonces, quiero sumar el 5 y el 7. ¿Qué hago ahora? Signo más. Signo más. ¿Qué hago después? Seleccione la casilla. Selecciona la La celda. casilla 3. El 7. ¿Dónde está aquí? Acá. Entonces yo hago clic aquí y Excel automáticamente ingresa la referencia a la celda que yo quiero sumar. En este caso es la celda E3, como en el ejemplo. Vean que ahora ya no dice 5 y 7. ¿Qué dice? C3 y E3. ¿Qué son estos? Son referencias a las celdas. Entonces yo en una fórmula puedo introducir números constantes o referencias a las celdas. Para sumar estas dos celdas basta con hacer Enter, clic en Enter, presionar la tecla Enter y obtenemos el resultado. Ahora, como les había dicho, si yo ya no quiero el 7, sino un 9, ¿será que tengo que modificar la fórmula o modificar el valor de la celda? ¿Qué creen ustedes? No, El valor de la celda y la fórmula, creo. no, profe. Sí. ¿Tengo que modificar los dos No, apenas. o solo uno? No. Solo el valor. Entonces, ¿cuál modifico? ¿La fórmula o el valor? El valor. El valor. Por. Exactamente. Yo ya no quiero sumar un 7, quiero sumar un 9. No cambio la fórmula va a seguir igual. C3 más C3. Ahora lo que yo quiero es quitar este 7 y poner un 9. ¿Qué pasa si yo le doy Enter? ¿Será que queda en 12 o cambia de valor? Se corrige. Cambia de valor. Cambia de valor. Se actualiza el valor de la fórmula, o sea, 14. Si nosotros escribíamos la fórmula manualmente, 5 más 7, la fórmula quedaba igual. Pero vean ahora, sigue siendo igual la fórmula. C3 más E3. Pero como cambié el valor de uno de los datos, la fórmula automáticamente reconoció ese cambio y no tuve que actualizar la fórmula. Simplemente actualizó el valor según los valores ingresados en estas referencias que tenemos aquí. ¿Queda claro ese punto? Sí, profe. Sí. ¿Una duda?
No, profe. Claro, Esto Entendido. es la guía tal cual como yo la describí. ¿Ok? Sigamos, a ver, ¿qué más puse? Esto yo ya lo expliqué. Entonces, aquí teníamos un 5, un 7, el resultado evidentemente era 12, cambié el valor por el 9 y ahora obtenemos un 14. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, pero ahora restando. Ya no es sumando, sino restando. Yo quiero restar el 5 del 9. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar los valores de las celdas o cambiar la fórmula? La fórmula. Cambiar la fórmula. Cambiar la fórmula. Obviamente tengo que cambiar la fórmula porque la fórmula se refiere es a la resta. Ya no es una suma, sino una resta. Entonces cambio el signo más por el signo Menos. 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 Resultado. ¿Por qué me da negativo? Porque es una. Porque es una operación de números enteros. Recuerden, números enteros. Simplemente se restan y se coloca el signo. ¿Quién es el mayor? El 9. El 9 es negativo y es mayor que el 5. Sí, 9 menos 5, 4. Y el signo del menor es el 9. Entonces queda con el signo menos, menos 4. Operaciones de números enteros básicos. Si ya no es una resta, sino una multiplicación, ¿qué tengo que hacer? Modifico la operación. Dime, Sheila. Sheila, te escuchamos. Una pregunta, cuando yo he visto en Excel que ponen igual suma y ponen las celdas, el contenido, la referencia, ¿eso se puede hacer ahí en lo que usted está haciendo? Sí, pero no nos adelantemos. Y nosotros acá estamos haciendo fórmulas y luego vamos a ver algo que se llama funciones. Vamos a entender la diferencia entre una fórmula y una función. Una fórmula es aquella que nosotros utilizamos operaciones aritméticas, así tal cual como lo estamos haciendo ahora, en donde a un número le resto otro, donde a un número le multiplico otro. Por ejemplo, ya ahora no estoy restando, sino que estoy multiplicando. ¿Y ahora cuál es el resultado? 45. La pregunta es, para obtener este 45 que tengo aquí, ¿utilicé una fórmula o utilicé una función? La fórmula. Utilicé una fórmula, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean operaciones aritméticas básicas, como suma, resta, multiplicaciones y divisiones, estamos utilizando fórmulas. Cuando ya combinemos fórmulas con otras operaciones que trae Excel, ahí sí ya estamos hablando de funciones que vamos a trabajar más adelante. Yo les voy a enseñar las funciones, pero primero vamos a entender cómo funcionan las fórmulas. ¿Sí? Si yo quiero ahora dividir, por ejemplo, 25 entre 5, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la fórmula. Cambiar de signo. Vamos a cambiar cambiar la barra invertida. Tengo que cambiar la fórmula. Ahora quiero dividir. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en esta fórmula? ¿Cuál es el operador de la división? Quitarle signo. Cambiar el asterisco por la barra invertida. Que es el operador de la multiplicación. Cambiarlo por una barra Invertida. Esa es la barra invertida, la que está inclinada hacia la derecha, porque hay otra que está inclinada hacia la izquierda. Esa no, es la que está inclinada hacia la derecha, ¿ok? Enter, y evidentemente tenemos el resultado de la fórmula de la división de 25 entre 5, que evidentemente es 5. 5 por 5, 25. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí, entendido.
Hasta ahora todo bien. Ve, aquí multipliqué y aquí dividí. Entonces, vamos a practicar lo que acabamos de aprender. Imagina que ahora tengo más datos o valores a lo largo de una fila de la hoja de Excel y deseo sumar estas celdas. En principio sigue siendo lo mismo. En la celda de resultado colocamos el signo igual y vamos agregando la dirección de cada celda que queremos sumar, separados por el operador de la suma. En este caso, si yo quiero sumar estos valores, simplemente ingreso la fórmula. ¿Ok? Vamos a agregar estos valores. Entonces, borramos aquí. Y vamos a seguir el ejemplo con lo que tenemos acá. Me dicen que en esta celda tenía un 5, en esta celda un 15, en esta celda un 40, en esta celda un 20 y en esta un 85. ¿Ok? Muy bien. Entonces, digamos que acá abajito, en cualquier celda, recuerden, en cualquier celda, nosotros podemos hacer la operación indicada. Yo lo puedo hacer aquí, 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 en cualquier parte. Eso es lo de menos. Entonces, vamos a introducir la fórmula de la suma de todos estos valores. Si voy a colocar la fórmula, primero que tengo que colocar El igual. 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 Eso queda claro para siempre. Les digo, haga tal operación, ustedes saben que tienen que empezar con el signo igual si van a hacer una fórmula. Entonces, voy a sumar todas las celdas. Entonces empiezo 5 más 15 más 40 más 20 más 85. Pregunta, ¿estoy haciéndolo bien? No. Sí. Sí. Lo estoy haciendo bien. Yo voy a sumar el 5, el 15, el 40, el 20 y el 85. Eso es lo que el ejercicio me pide. Esta es una manera de realizarlo. Eso es válido. Sí, pero ¿es el más conveniente? No. 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 No, porque por ejemplo yo vengo acá y tal. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Sí. ¿Qué pasó? ¿Será que ese resultado es correcto? No. No. ¿Por qué? 265. ¿Por qué no es correcto? Porque se Porque equivocó. en Porque no es el- 82, 85. Exacto, yo transcribiendo otra vez todo ese montón de datos, todo ese montón de números que voy a sumar, puedo cometer un error, puedo equivocarme. Entonces puedo colocar valores incorrectos y el resultado que parece estar bien, está mal porque los datos no corresponden a lo solicitado. Entonces se recomienda siempre utilizar referencias a las celdas. O sea, presiono el signo igual y voy escribiendo o seleccionando la referencia a la celda al valor que quiero sumar. O sea, yo puedo colocar 5 más 15 más 40 más 20 más 85. Vean que ahí tengo menos posibilidades de equivocarme, porque yo ahí ya tengo seleccionado visualmente los valores a los que yo quiero sumar. Simplemente presiono Enter y obtengo el valor solicitado. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, profesor. Sí, señor. En la parte inferior hay unas preguntas que dice, escuchen bien, ¿qué sucede con el resultado de la fórmula? ¿Dónde está la fórmula? Aquí. ¿Qué sucede con el resultado de la fórmula si cambio alguno de los valores de las celdas que se está sumando? Cambia también. Corregir el resultado. El resultado. Pregunto de nuevo, ¿qué sucede en la fórmula? ¿Cambia la fórmula o cambia el resultado? Si yo cambio el valor. Se corrige. Cambia el resultado. El resultado. La fórmula Cambia la fórmula y el resultado. igual. A3 va a ser A3. C3 va a ser C3 siempre. E3, G3 y 3. Esas referencias no cambian. Lo que pueden cambiar son los valores. Y si los valores cambian,
obviamente el resultado cambia. Ejemplo, si yo quito este 5 de aquí y lo borro, ¿qué pasa si borro este 5 que tengo aquí? Actualiza Cambia el la fórmula. resultado. El resultado. Se corrige el resultado. ¿Cuánto me daría si lo borro? 160. 160. 160. No sé si son tan buenos 160. matemáticos. Hombre, sí, eso es de primaria. Obviamente, si yo borro uno de los valores, la fórmula cambió. No. 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 Seguro, ya el A3 yo lo borré. No se borró en la fórmula. Sí. Se borró en la fórmula. Sí. Sí. Yo lo veo aquí. No se borró. ¿Están entendiendo? No se borró la fórmula. La fórmula no cambia. Yo se los dije. La fórmula sigue siendo igual. Simplemente que el valor cambia es el de resultado. referencia en A3 ya no hay nada. Y como no hay nada, simplemente este valor que está aquí es nulo. No afecta el resto de la fórmula, pero sí afecta el valor del resultado. El A3 sigue estando en la fórmula. Vea que aquí está haciendo referencia. Yo solo borré el valor, más no la referencia. Si yo hago esto, ¿qué hice ahí? Borró. El valor. Borró. ¿Borré el valor o borré la referencia? Borró. La referencia. Borré la referencia. Entonces ahí sí modifiqué la fórmula. O sea que si yo aquí vuelvo a poner el 5, ¿qué pasa si yo pongo acá el 5? ¿Será Igual. que la fórmula cambia o el valor cambia? No cambia cambia. nada. No cambia nada. Borré la referencia. Vea, el 5 está aquí, ya no existe acá porque yo la borré. Pero si la vuelvo a colocar acá, ahora sí hace parte. Si yo modifico un valor, la fórmula no cambia. Cambias el valor o el resultado de la fórmula. Si ahora yo en vez de este 5 coloco, por ejemplo, un 20, ¿cuánto me va a dar el resultado ahora? 185. 185. Vamos a ver si es verdad. ¿Por qué no fue 185? Porque ya tenía 5. Realmente solo incrementé 15. Entonces, 165 más 15 es 180. ¿Sí? Ahí lo rajé. Eso es aritmética de primaria. Selecciona otra celda cualquiera, por ejemplo esta, e introduce la fórmula necesaria para obtener, se los voy a mostrar acá. Vean lo que dice aquí. Selecciona otra celda cualquiera para obtener la suma de las celdas. Vean las direcciones. C3, E3 y G3. Que no se les olvide. Pregunta, ¿qué resultado tendríamos y cómo quedaría la fórmula? Aquí. Primera pregunta. ¿Qué resultado tendríamos? Si yo sumo, por ejemplo, 75, profe. C3 más E3 más G3. ¿Qué resultado tendría aquí? 75. 75. 75. Vamos a ver si es verdad. ¿Vio? Pego. Y obtengo un 75. ¿Cómo quedaría la fórmula? Igual C3 más E3 más G3. Entonces, ahí yo estoy haciendo dos preguntas. ¿Qué resultado obtendríamos? 75. ¿Cómo quedaría la fórmula? Quedaría así. Igual.
Entonces, cuando yo les esté haciendo esas preguntas en la guía, esto es lo que me tienen que responder. Primera pregunta, ¿qué resultado tenemos? 75. ¿Cómo queda la fórmula? Así, sumando C3 más E3 más G3. Aquí dice, otra celda, introduce la fórmula necesaria para obtener la resta de I3 y E3. ¿Qué resultado tendremos y cómo queda la fórmula? Selecciono ahora esta fórmula. ¿Qué es lo que me piden hacer? La resta. ¿La resta de quiénes? De I3 y Y E3. E3. De I3 menos E3. E3. ¿Qué resultado tendríamos? 125. 45. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Qué resultado tendríamos? 45. 45. menos 5. Vamos a ver quién tiene la razón. 45. Estamos restando I3 menos E3. 85 menos 40, obviamente es 45. Siguiente ejemplo. Selecciona otra celda e introduce la fórmula necesaria para obtener la multiplicación de las celdas con valor 20 y 40 respectivamente. Esto antes aquí tenía un sí. Entonces me piden que obtenga la fórmula que nos permita hallar la multiplicación de los valores. ¿Qué valores? E3 de 20 más 20 y 40. 40. Entonces, ¿cuál es la celda que tiene el 20? E3. La G3. G3. E3. Entonces, en la fórmula tengo que colocar E3. ¿Cuál es el operador de la multiplicación? Asterisco. 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 ¿Cuál es la segunda celda o el segundo valor que tengo que multiplicar? E3. E3. 40. E3. 40. Entonces aquí pongo 40. No, E3. No, E3. Tengo que colocar la referencia de la celda que tiene el valor de 40, que en este caso sería E3. E3. ¿Cuál sería el valor resultante? 60. 800. 200. Ojo, ¿Eh? es multiplicando. Vean que aquí está multiplicando. 800. 800. 100, profe. 200. Vamos a ver. 800. Los que utilizan calculadora. 800. Eso está muy claro. Ahora, selecciona otra celda e introduce la fórmula necesaria, pero para obtener ahora es la división de las celdas entre 40 y 20. Se hace exactamente igual. ¿Cuál es la celda que tiene el 40? E3. E3. Entonces yo escribo aquí 4 3. ¿Y la división con qué operador es? Barra E3. invertida. Barra invertida. Barra invertida. La celda que tiene el valor de 20. G3. G3. 3. ¿Cuál sería el resultado? 2. 2. 2. Tienen toda la razón. Bastante sencillo, ¿no? Sí. Ahora, esta es la tarea. Yo tengo aquí esta tabla de datos. Entonces aquí me dice, estos datos, vamos a copiarlos. Borro. Entonces vamos a hacer la copia aquí tal cual. Datos, me dicen que acá hay un 6, un 55, un 90, un 88, y un 40 y 100. Entonces, el primer punto me pide. ¿Qué me pide el primer punto? A ver, léanlo. Tienen la guía en la mano, ¿no?
En una celda cualquiera introduzca la fórmula necesaria para sumar los valores de todas las celdas. ¿Cuál es la fórmula resultado? ¿Qué valor obtendríamos? Entonces, repetimos la pregunta. En una celda cualquiera, y yo escogí esta que está aquí al ladito del 1, pero yo si quiero lo hago acá, no importa. En una celda cualquiera, vamos a introducir la fórmula para sumar todos los valores de todas las celdas que están aquí arribita, en la fila de datos. ¿Quién me colabora y me dicta lo que tengo que hacer para obtener el resultado o la respuesta a esa pregunta? Tiene que poner el igual. Primero empezamos con el signo igual. ¿Luego qué? Seleccionamos la celda. Seleccionar. ¿Cuál celda selecciono? B1. La B1. Y no puedo empezar con la F. No. Sí. No Ojo, importa el orden. no importa el orden. En la suma no importa el orden. Entonces yo puedo empezar por la F, la D, cualquiera. Pero vamos a hacerles caso. Empecemos con la primera. B1 y luego Más C1. más. B1. D1. Y si yo no quiero y cojo la F, F1. también, pero vamos a seguir el orden. El C, y luego la D, Más la E, D1. D1 F1. más F1. E1 más F1. perfecto. Si yo introduzco esta fórmula, obtengo el resultado. 286. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula y este es el resultado. Ya les hice el primer punto. ¿Será necesario que haga el resto? No. No, profe. No, profesor. no es Profe, necesario. yo no tengo computador. Pero tú puedes aquí imaginarte una celda, una hoja de Excel. No te lo puedes imaginar, tú mismo puedes graficarlo con estas columnas A, B, C, D y puedes crear las celdas. Entonces tú solito puedes ir descubriendo manualmente cómo se hace la fórmula. No necesitan tener Excel instalado, aunque podrían tenerlo también en el celular. Android también tiene Excel gratis, ¿sí? Yo lo que quiero son las fórmulas, que ustedes sigan las fórmulas y obtengan los resultados. Esto lo pueden hacer graficándolo. Ustedes solitos van haciendo sus filas y sus columnas y a cada celda tiene su respectivo nombre. Yo lo que pido es la fórmula. Entonces, ¿necesitamos tener Excel para poder obtener estos resultados? No. No, profe. Entonces, valores sencillos. No les puse números ahí matadores ni fórmulas recomplicadas. Entonces, del 1 al 8, escojan uno para yo hacérselos y terminar la explicación. Ya les acabo de hacer el 1. Entonces, del 2 al 8. ¿Qué puntos ven el más complicado? Entonces lo escojo yo. La de la representación de la celda mayor y la celda menor, profe. ¿Pero qué punto es? ¿El 1, el 2, el 3, el 8, el 7? ¿Cuál? El 4. El 4 dice, en una celda cualquiera, introduce la fórmula necesaria para restar en la celda de menor valor menos la celda de mayor valor. Ahí está clarito. Voy a restar la de menor valor menos la celda de mayor valor. ¿Cuál es la fórmula y qué valor obtendríamos? Está fácil. Pero vamos a hacerlo. Este es el punto 4. ¿Qué dice? Voy a hacer una resta. ¿De quién? La celda de menor valor. Aquí a ojo, ¿cuál es la celda de menor valor?
B1. B1. B1, que tiene ¿qué valor? El 6. 6. Entonces, ¿cómo pongo la fórmula? Igual. Igual. B1. B1. B1 Es una Menos. suma o es una resta. menos Es una resta. Menos. Ajá. ¿Y cuál es la B1. mayor valor? B1. B1. B1 que B1. tiene un 90. 90. Le pongo acá B1. Necesito Excel para poder hacer esta fórmula. No. No. profe. Yo lo puedo graficar en una hoja, yo hago mi matrícula de filas y columnas y yo ya sé que cada celda tiene un valor. Claro, obvio, preferiblemente buscamos la manera de tener Excel. Si no lo tenemos en la computadora, podemos instalarlo en el celular. Busquen en la Profe, y no se tienda. puede hacer una hoja de bloque cuadriculada. También, eso es precisamente lo que les estoy diciendo. Pueden hacerlo en el cuaderno, en una hoja cuadriculada. O sea, que hacemos son los gráficos, o sea, graficamos eso y en los talleres Lo todos quieren los graficar muy mandamos. bien, pero como les estoy diciendo, yo necesito los resultados y obviamente si salen graficados mejor, porque ahí veo que lo hicieron correctamente. Entonces, esta sería la fórmula para hallar el valor de la celda de menor valor menos la celda de mayor valor. Simplemente. ¿Cuál sería el resultado? Ya lo dije. Menos 84. ¿De acuerdo? ¿Está complicado o está fácil? Está fácil. Fácil. Está fácil. El siguiente punto dice, tengo otra hoja de datos con el 5, el 2 y el 3. ¿Sí o no? Me dice Sí. en una celda con dirección o referencia C3. Vea, aquí ya les estoy dando una orden específica. Ya no es en una celda cualquiera. Ahora es en la celda C3. Produzcamos la siguiente fórmula. Entonces yo busco la celda C3, que es esta. Me dice que introduzca la siguiente fórmula. B1 más C1 más... Por. es por, ¿cierto? Por Sí. D1. D1. ¿Correcto? Estoy haciendo lo que me pide el ejercicio. Me pide que sume B1, me pide que sume C1 y que lo multiplique por D1. Ahora la pregunta es, ¿qué resultado tendríamos? 30. 30. ¿Están seguros? Profe, yo que 21. 21. 21, seguro. Profe, yo digo que ninguno. Porque, Eso no tiene que dar un resultado. profe, usted primero no tenía que cerrar el B1 con el C1, que son los que se están sumando. Estoy siguiendo lo que me dice la guía. La 11. Me dice 11. esta fórmula. 11. Entonces vamos a ver cuánto nos da. 11. 11. 11. ¿Por qué nos da 11? Porque primero es la multiplicación. O sea, Excel no sumó primero. ¿Qué hizo primero? Multiplicó. O sea, empezó al revés, ¿verdad? Esto está raro, ¿no? ¿Por qué Excel hizo eso al revés? Porque faltaron los paréntesis. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de una cosa. Excel tiene unas leyes para efectuar el orden de las operaciones aritméticas. Hay una escala, que es lo que yo quería que ustedes investigaran, que cuál es esa escala o ese orden para realizar las operaciones. Hay operaciones aritméticas que tienen un valor y hay otras operaciones aritméticas que tienen mayor valor. En esta
Operación. ¿Cuántas operaciones aritméticas hay? Dos. Dos. Hay dos. ¿Cuáles son? Suma y multiplicación. Multiplicación, ¿sí? Si fueran dos sumas no habría problema. Si fueran dos multiplicaciones no habría problema, pero vean que aquí estamos combinando una suma con una multiplicación. Nosotros hacemos los ejercicios mentalmente, uno diría, primero sumo de uno y luego multiplico. Pero Excel no lo hace así. Excel tiene unos, ¿cómo es que se llama? Reglas. Sí, unas reglas, tiene unos estándares en los que dice, oiga, la suma y la multiplicación no se hacen linealmente, se hacen a través de una escala. O sea, que hay operadores que tienen mayor valor que otro. Tiene unas reglas de precedencia. Entonces, en esta operación ustedes se dieron cuenta que primero hizo la multiplicación y luego hizo la suma. O sea que el que tiene mayor peso o mayor valor es la multiplicación y luego la suma. La suma o la adición. Exactamente. Entonces, yo en las próximas reuniones les voy a mostrar la escala de operadores para que los tengan en cuenta cuando vayan a hacer operaciones aritméticas, porque no siempre los va a hacer en el orden que ustedes quieran. Para yo arreglar este resultado y que primero me haga la suma y después la multiplicación, ¿qué tuve que hacer? Igual paréntesis. Igual paréntesis. O sea, ya aquí ya estoy utilizando operadores de agrupación. El paréntesis es un operador de agrupación. ¿Qué pongo dentro del paréntesis? B1 B1 más C1 más D1. No, ya es multiplicando Por D1 que digo. por D1. Sí. ¿Esto qué significa? ¿En qué se diferencia esta fórmula con la anterior? Que la suma se hace primero. Vean, en El esta, resultado de la suma se va a multiplicar. el asterisco o la multiplicación tiene mayor valor, por lo tanto se hace primero y por último se hace la suma. Pero aquí ya el signo de agrupación, los paréntesis, tienen mayor valor que el asterisco, que la multiplicación. Entonces aquí le estoy diciendo, primero se hace la suma y luego se multiplica. Entonces, ¿acá cuánto me da? 11. ¿Y acá cuánto me va a dar? 21. 21. No. Entonces, tengan mucho cuidado cuando vayan a realizar las operaciones aritméticas, porque si no se sabe en el orden de precedencia de las operaciones, no les va a dar igual. Tiene prácticamente las mismas fórmulas, pero aquí ya los estamos agrupando. Entonces vamos aquí a mostrarles de una vez. Vamos a mostrarles el orden de precedencia en Excel. Vean acá este. Estos son los operadores lógicos. Hay exponenciación. Y hay un como abierto. Este no está bien. Suma, resta, este no es.
Vean acá. El operador más bajo, ¿cuál es? El más. El más. ¿Sí? El más. Luego sigue el signo menos, aunque realmente el signo más y el signo menos, la suma y resta, tienen el mismo valor. O sea que si yo me encuentro con un 3 más 3 o 3 más 3 más menos 2, se va a hacer en el orden en que lo escriba. Los dos tienen el mismo peso. ¿Sí? Pero el asterisco, que es la multiplicación, tiene mayor valor que el signo menos y que el signo más. Por lo tanto, si en una fórmula vemos el operador de multiplicación, la multiplicación se va a hacer primero que la resta y se va a hacer primero que la Multiplicación. Suma. B. Luego del asterisco, ¿qué viene? La barra oblicua o la invertida. Ese es el operador de la división. La división tiene el mismo valor que la multiplicación. O sea que si están en la misma operación, las dos se hacen de izquierda a derecha, tal cual como lo escribieron. Pero la división se hace primero que la resta y se hace primero que la suma. ¿Qué le gana a la multiplicación y a la división? Signo de porcentaje. ¿Y qué es el porcentaje? 20%, 10%. Exacto. Si yo voy a hacer un cálculo de porcentaje, el porcentaje se va a realizar primero que la división, se va a realizar primero que la multiplicación, se va a realizar primero que la resta y la suma. y que la suma. Y que la suma. ¿Y quién le gana el porcentaje? Acento. El circunflejo. ¿Ustedes conocen este símbolo? Cuando un número se repite varias veces. Cuando ustedes van a hacer operaciones con exponenciación, este le gana al porcentaje, le gana a la división, le gana a la multiplicación, le gana a la resta, le gana a la suma. Entonces, cuando ustedes van a hacer operaciones y van a combinar estas operaciones aritméticas básicas, tienen que tener pendiente que hay operadores que le ganan a otros, o sea, que se realizan primero, aunque estén después en la fórmula. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver si es verdad. Por ejemplo, yo aquí tengo el 5 por 3 entre 2. 5 por 3 entre 2. ¿Cuánto me va a dar? ¿Tienen calculadora a la mano? O cambiemos los valores. 7.5. 7.5. 7.5. ¿Que había alguna diferencia si yo primero dividía el 3 entre el 2? Daba igual. ¿Por qué? Porque la multiplicación y la división tienen el mismo valor. Pero si yo ahora pongo acá una resta, ¿qué se hace primero? ¿La resta o la división? La división. Primero se hace la división y por último se hace la resta. Si yo quiero que primero se haga la resta, ¿qué tengo que hacer? Introducir los paréntesis. Exacto, utilizando paréntesis. Usando los paréntesis, yo le digo a Excel cuál es el orden de la operación que yo quiero hacer. Aquí ya le estoy diciendo, mira, primero no vas a hacer la división. Yo quiero que primero hagas la resta. Y ya por último, si me hace la división. Entonces, vamos a aprender a utilizar los paréntesis en el orden que nosotros queramos que se produzca la operación aritmética. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Bien. Bueno, jóvenes, ya nos pasamos un minutico. Creo que todo está claro en esta segunda guía
Ya la segunda guía creo que yo di tiempo para que me la entregaran hasta ayer. Vamos a ver si me lo entregan hasta mañana, corrigen los errores, terminan de completar. Mañana recibo la última guía de informática. Los que no me lo entreguen mañana empiezo a bajar puntos. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Que Sí, poner profe. punto final. Profe, deme más tiempo. Profe, lo estoy haciendo, lo entrego ahorita, lo entrego mañana, lo entrego el fin de semana. No, ya no más. Ya estamos trabajando en la tercera entrega. Ya ustedes no van a recibir más entregas de informática, sino que ahora tienen que dedicarle tiempo a la tercera y cuarta entrega, y todavía hay jóvenes que no me han entregado ni la primera entrega. Están muy flojos. No podemos seguir así. Los demás profesores les van a apoyar para que entreguen las guías ya, lo más pronto posible, porque el periodo se acaba pronto. No queremos que se les acumule el trabajo. Entonces, mañana me entregan las guías. Guías que yo reciba después, voy bajando puntos por cada día de demora. Ya aquí les acabo de explicar la guía, cómo se hace. Está muy sencilla, está muy fácil de hacer. Entonces, apuren, terminen de las demás guías, que ya vamos por la tercera y pronto iniciaremos la cuarta. No podemos permitir que sea como el año pasado, de que dejaron acumular los trabajos hasta la última hora y después a correr a entregar las guías. No, vamos a cumplir con los horarios, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces, yo esta tarde voy a estarlos llamando para ver cómo van con las otras asignaturas. Con respecto al 10º B, que es mi grupo de dirección, también voy a estar haciendo llamadas al grupo del 10º C, y le voy a estar recomendando a los otros directores de grupo para que terminen de agilizar la entrega de las guías que les hacen falta. Ya debe todo el mundo haber entregado la segunda guía y deben estar terminando la tercera. ¿Ok? Entonces, profe. ¿cómo dice Alex? No te escuché. el celular. Mañana hablamos. Bueno, joven, no se preocupe, yo les envío las grabaciones. Ahorita les voy a enviar las grabaciones de la sesión de ayer lunes, y en la tarde les mando las de esta mañana. Así que no se preocupen, ya voy a mandarles las grabaciones de ayer lunes, y en la tarde les envío los de esta mañana. Entonces, no siendo más, jóvenes, me despido. Feliz resto de día. Pónganse a trabajar, entreguen las guías faltantes y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Chao, profe, bendiciones. Chao. Bendiciones.